Presento los elementos del esquema final, el trabajo o proyecto integrador para esta unidad de aprendizaje. Esto consiste en, como lo había mencionado, un bosquejo del protocolo de investigación. Un protocolo de investigación en una primera aproximación. ¿Cuáles son los elementos para presentar este protocolo? Pues son 20 elementos. El primero es la portada, como ya lo habíamos visto con los elementos establecidos de la portada según APA 7. En segundo lugar aparece el índice, puede ser colocado en este espacio o al final, y se puede utilizar cualquier plantilla que presenta Word u otra, o hacerlo de forma manual, como cada quien guste. Tercer elemento es la introducción, una introducción muy breve, donde se presente prácticamente el tema, lo que se va a tratar en el trabajo que se va a realizar de investigación. El cuarto elemento es el título. Este es un elemento importante que dice exactamente, de forma concreta, de forma precisa y concisa, de qué se trata el proyecto. Con el título yo puedo saber en qué ámbito me voy a referir cuando estoy realizando mi investigación. Ya veremos también algunos elementos en otros tutoriales para poder desarrollarlo adecuadamente. El quinto elemento es un resumen muy breve acerca lo que en trabajos de tesis también o en trabajos de investigación también se llama abstract, que es lo mismo, resumen, sobre el proyecto, centrado principalmente en uno de tres aspectos, o en la hipótesis, o en la pregunta de investigación, o en el objetivo general. Esto como guía para poder establecer este resumen. El sexto elemento es muy importante en un proyecto porque se trata del estado de la cuestión. Esto es, ¿qué es lo que existe ya acerca de mi proyecto de investigación? ¿Qué se ha hecho al respecto? ¿Qué resultados ha habido? Si es que hay algo, ¿qué es lo que se ha investigado al respecto de lo que yo quiero investigar? El séptimo es el tema, en qué área del conocimiento se va a desarrollar. Recuerda que estamos en el ámbito catequético, entonces aquí el tema puede ser en cualquier ámbito de la catequesis, catequético, catequístico, pastoral, en un ámbito eclesial teológico. Luego enseguida viene el objeto, que se compone de sujeto y objeto. Si lo separas, a quién se va a intervenir y qué es lo que se va a intervenir con respecto al sujeto que se va a tratar. Por ejemplo, las catequistas o los niños de tal grado de catequesis, si está por grados, o de tal nivel, y qué es lo que se va a realizar con ellos o con ellas, depende de lo que se vaya a plantear. El noveno punto es el contexto, una breve descripción del entorno en el cual se encuentra el sujeto. Esto es importante para un trabajo de intervención porque también me va a ayudar a delimitar el ámbito y a ver los efectos que la intervención puede causar también, no solo en el sujeto, sino en su entorno. El décimo elemento es la justificación. Esto es las razones por las cuales el proyecto que realizo es válido, es pertinente, tiene impacto, se realiza con elementos que, vamos a decirlo así, es lo mejor que se puede hacer al respecto. En el número 11 viene la pregunta de investigación. Esta es la clave central. Una pregunta de investigación no se responde con un sí o con un no. Tampoco se responde con una explicación simple, sino que la pregunta de investigación se responde con el resultado del proyecto. Esto es muy importante.
Si yo puedo responder la pregunta de investigación sin necesidad de aplicar el proyecto, pues no tiene sentido esa pregunta. Entonces sí necesitamos plantear la pregunta de tal forma que el proyecto responda a la pregunta. El elemento 12 es el planteamiento del problema. Aquí voy a explicar cómo está la situación, que voy a intervenir, en qué consiste, cuáles son los supuestos del problema, las razones por las cuales se da, etc. Todos los elementos que yo considere al respecto de. El 13º elemento es la hipótesis. Aquí la hipótesis puede ser en diferentes ámbitos, ya explicaremos qué tipo de hipótesis hay, pero si está la hipótesis, pues aquí se realiza la hipótesis. Es lo que yo pretendo demostrar con mi intervención. Y se pone también en sentido afirmativo o en sentido negativo. Ya explicaremos esa parte. El número 14 son los objetivos. El objetivo general, los objetivos específicos y los objetivos particulares. Cuántos haya, es decir, objetivo general solo hay uno, específico puede haber 1, 2, 3 o más, y particulares también. Yo sugiero que máximo sean 3 porque específicos y máximo 4 particulares, porque entre más objetivos tengas, el trabajo se va ampliando y va a ser más complejo llegar a la consecución del resultado. El número 15 es la metodología. ¿Qué metodología vas a utilizar? Si es una metodología hermenéutica, si es participativa, si es investigación-acción, si es etnográfica, si es biográfica, etc. El número 16, el modelo metodológico. Aquí es si es cuantitativa, cualitativa o mixta. Esos elementos vamos a tomarlos para poder colocar estos. Estos dos son muy cortos en su desarrollo, pero sí es necesario ponerlos, porque prácticamente es lo que me va a dar los elementos para poder hacer la coherencia metodológica entre todos los demás elementos de la investigación. El número 17 es el marco teórico. Esta es la parte más pesada, más fuerte. Ahorita, como no estamos todavía desarrollando el proyecto, sí pido que pongas al menos las fuentes de dónde te vas a basar para tratar el proyecto. Es decir, en qué te vas a sustentar teóricamente para la realización de tu proyecto. Puedes ir desarrollando ya algunos elementos, puedes mencionar autores, mencionar textos, y queda claro que esto todavía no está definido al 100%, puedes aumentarla o puedes también seleccionar de lo que ya pusiste algunos y cambiarlos por otros elementos, pero por lo pronto aquí sí es necesario que visualices al menos 3 fuentes para poder realizar tu proyecto. El número 18 perdón, es el plan del proyecto. Este es un elemento que se nos dificulta a todos los latinoamericanos específicamente, porque la mayor parte de nosotros estamos acostumbrados por la cuestión histórica, cultural, de nuestros pueblos, a realizar las cosas sin hacer un plan. A veces hacemos cronogramas o hacemos un programa más que un plan. Entonces aquí el plan sí va a requerir o presentarse de manera muy simple, al menos en la visualización, qué elementos va a llevar, cuáles son los objetivos, qué es lo que se requiere, etc. El número 19 son las referencias. Recuerda que antes se llamaba bibliografía, pero ahora se llama referencias porque no todos son libros. Entonces aquí se van a poner todas las citas que vayas a tomar en cuenta para todo tu trabajo, desde el principio hasta el final. Todas aparecen, y aquí puede haber dos formas de ordenarlas: una alfabéticamente y la otra puede ser de acuerdo a la aparición que se va dando durante tu trabajo. Por último, si hay anexos, si hay algún material que te haya servido para trabajar alguno de estos elementos, si lo quieres poner, si hay alguna evidencia de lo que vas trabajando acá, de tu sujeto, de tu objeto, pues aquí lo pones. Si no hubiera, no hay ningún problema.
esto quedaría prácticamente vacío. Pero si es necesario, si ya vas tomando elementos, irlos poniendo también en anexos. Este entonces es el entendimiento del trabajo final que se va a entregar en esta unidad de aprendizaje y se llama protocolo de investigación. Una vez que tengas estos elementos, pues esto se va a subir a la plataforma como tu trabajo final.